Los verdaderos revolucionarios. Imagínese nuestro mundo sin electrónica. No hace mucho era así. William Bradford Shockley, Instituto Tecnológico de California, promoción del 32, doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1936. Mi madrina estaba emparentada con la familia de William Shockley. Yo sabía que era un científico famoso, pero no supe nada sobre las partes menos usuales de su sistema de creencias hasta mucho después. Me hicieron las pruebas de coeficiente de inteligencia de Terman para niños superdotados cuando tenía unos 10 años, para el famoso estudio que hizo Louis M. Terman. Su madre me contó que su padre estaba empeñado en que fuera un científico famoso, incluso en que ganara un premio Nobel. Toda su vida había estado centrada en eso. No me aceptaron en el estudio de Terman porque mi coeficiente intelectual no era bastante alto. Alguien me dijo que Shockley había sido el ser humano más inteligente desde Isaac Newton. Pero recordemos que está Einstein entre medias y se lo habían saltado. He oído que Einstein no era un estudiante muy brillante en su juventud. Él se consideraba un genio. Leyendo sus cuadernos, te das cuenta que Shockley dejó claro que quería que sus notas sobrevivieran. Durante los 5 últimos minutos de mi vida, sí conservo mi capacidad intelectual. Espero considerar... Realmente quería asegurarse de que se comprendiera lo brillante que era. De acuerdo con el objetivo de mi testamento como Nobel, de brindar los mayores beneficios para la humanidad. Sin duda, William Shockley ha sido la figura más importante en la física de semiconductores. Fue el hombre que supervisó al equipo que inventó el transistor. Transistor. Dispositivo electrónico de conmutación construido con materiales semiconductores que actúa como válvula para el flujo de corriente eléctrica. Fundamentos de tecnología. Todo se basa en el interruptor, y con interruptor me refiero literalmente al interruptor. El gran paso adelante, quizá el mayor, es que no es necesario algo mecánico para activar y desactivar el flujo de electricidad, sino que puede hacerlo simplemente una corriente de electrones. Es la válvula termoiónica. Se pueden usar en un amplificador, en una televisión, en un radar, pero se quemaban con mucha facilidad y al menor golpe se rompían. Era un problema monumental. Y de repente aparece un interruptor hecho literalmente de los materiales elementales del universo y es un componente sólido. No tiene piezas móviles, no hay vacío, no se puede romper. En teoría dura casi eternamente. Es rápido y utiliza muy poca energía. Es un transistor, no más grande que un grano de maíz. Y esto lo cambia todo. Puedes darle con un bate de béisbol. Y sigue funcionando. Genial. Primero fue la diferencia entre aquellas grandes radios de sobremesa y los diminutos radiotransistores que se pusieron de moda. De hecho, las radios se llamaban a menudo transistores debido al pequeño componente que había dentro. El mecanismo original de Shockley estaba pensado para conmutadores telefónicos. Hola. Nuestro equipo de investigación trabaja para averiguar qué más es capaz de hacer, para qué otros fines se podría utilizar. Creo que desde el principio todo el mundo supo que se iban a encontrar nuevas aplicaciones. No sé si imaginaron que los adolescentes irían hoy por la calle con un iPod en el oído. No creo que llegaran a anticipar algo así. Un mecanismo llamado transistor, que tiene diferentes aplicaciones en radio, sustituyendo a las válvulas de vacío.
Se probó públicamente por primera vez ayer en los laboratorios de Bell Telephone. Hubo mucha acritud en los laboratorios Bell acerca de quién hizo qué y quién inventó qué. No fue superado por ninguna de las válvulas convencionales. También se demostró en un sistema telefónico y en una unidad de televisión controlada por un receptor en un piso inferior. En el equipo de Shockley había dos hombres, Bardeen y Brattain, que recibieron gran parte del reconocimiento por inventar el transistor. Y que creará y transmitirá ondas de radio. Si se examina el proceso en detalle, Brattain y Bardeen se tropezaron con unos cuantos problemas técnicos. Ambos hacían a Shockley algunas preguntas. Él las resolvía, pero ellos hicieron todo el trabajo. Hay una foto de Shockley sentado mirando por un microscopio con dos hombres detrás. Creo que fue la primera vez en su vida que miraba por un microscopio. Era un hombre muy receloso, muy competitivo, muy brillante, y decidió que se iría a inventar un transistor aún mejor. A los 90 días de su constitución, Shockley Transistor Corporation. Presentar proyectos en dólares, procedimientos contables uniformes. Shockley creía en el concepto de lo que él llamaba mentes candentes y se puso a buscar hasta en el último rincón de Estados Unidos mentes candentes, una a una. Greenwich Victor, ingeniero eléctrico. Julius Blank, Western Electric, ingeniero mecánico. Hacer semiconductores implica química, física, óptica, termodinámica, y eso es difícil hacerlo solo con un par de tíos. John Herney, suizo, matemático. J.T. Last, MIT, Cambridge. Éramos muy jóvenes y teníamos espíritu aventurero. Kleiner, Eugene, ingeniero mecánico. C.S. Roberts, Shelvin, metalurgia. Eran como vaqueros, estaban locos, eran bebedores, perseguían faldas y eran brillantes. Todos pensaban que estábamos pirados, pero hay que hacer locuras de vez en cuando. Así que pensé, chico, esto parece una buena oportunidad y la verdad es que me lancé. Gordon E. Moore, supertécnico, buen soplador de vidrio, no crea problemas, casi demasiado franco. Grupo numeroso, candidatos fuertes, se considera dentro de la media superior. No me dijo, hola Jim, me alegro de tenerte aquí, estoy deseando trabajar contigo. Lo que sea que dice la gente como presentación. Me dijo, bueno, me gusta que mis nuevos empleados hagan un test. Coeficiente intelectual muy sólido. Shockley me envió a ver a un psicólogo en Nueva York. Como persona muy agradable. Necesita dirección. El test cubría cosas muy diferentes, percepción, razonamiento y todo eso. Tiende a ceñirse a un tema, es decir, inflexible. Su esposa era psiquiatra y solía sentarse al fondo y tomar notas sobre lo que fuera que estábamos haciendo. No lo sé. Gran necesidad de reconocimiento. Poca paciencia con los otros. Punto de vista de gusano. Con el cronómetro en la mano dice, 127 personas participan en un torneo de tenis. ¿Cuántos partidos hacen falta para saber quién es el ganador? ¿Preferiría ser el cobrador o el conductor de un tranvía? Y por arte de magia aparecía un dossier gigantesco. Yo nunca vi el mío, pero vi los de otros y aquello había que verlo. Noyes. Robert. Turner, 680-69. Le gustaría vivir en la costa oeste. Buenos resultados en cable, plato giratorio y pecera. Trabajador medio. Ni malo ni el mejor. No es un gestor. Querida familia, después de estar trabajando en el laboratorio de física, me estoy metiendo en algo interesante. Me estimula trabajar con investigadores, ya que conocen su campo a fondo, y les interesa lo suficiente para hacer que su interés sea contagioso.
Bob ya había estado en contacto con los transistores y vio algunos de los primeros que habían salido de los laboratorios Bell. Eso le colocaba en una posición de liderazgo entre el grupo. También empecé a preguntarme si podía seguir trabajando con cosas físicas, que siempre son iguales, o si debería cambiar y trabajar con personas y cerebros que nunca se estancan. Bob Noyce tenía un encanto especial. Era curioso y eso, unido a su brillantez, transmitía una fuerza imparable. La gente quería creer a Bob Noyce y quería ir a donde él les llevara. Era un tipo con muchas agallas. Era un atleta, fumaba mucho, le gustaba arriesgarse. Era el clásico hombre entre los hombres. Uno quería ser como Bob Noyce de mayor. Bob se crió en Iowa. Era hijo de un predicador. Era un lector insaciable. Hablaba con todo tipo de gente y era capaz de absorber toda aquella información y combinarla para ver hacia dónde podía evolucionar. Literalmente escaneaba información para intentar deducir qué aspecto podía tener el futuro. Eso se le daba muy bien. He hablado con Noyce. No dejar que la inexperiencia le distraiga. 28 contratos militares sobre diferentes transistores base. Contratos basados en experiencia de producción óptima. Shockley hizo gran parte de su trabajo en programas militares clasificados. Así que el mercado iba a ser militar. Tenía contactos. Charles F. Jost, Departamento de Investigación Científica de la Fuerza Aérea, Washington, D.C., Liberty 56700. Las nuevas tecnologías, en especial las más modernas, suelen ser muy caras y a menudo los militares son los únicos que compran estas cosas. Esbozo de propuesta preliminar, negociaciones en marcha, entre octubre y noviembre. Posiblemente habrá acuerdo para finales del 56. Nobel, familia real, reina, medalla. Recuerdo que bebimos champán a las 9 de la mañana. Todo era muy relajado en aquellos días. No estábamos acostumbrados a beber champán a aquellas horas de la mañana, así que... Premio Nobel, creado en 1859 según el testamento del químico sueco Alfred Nobel. Reconoce las contribuciones que suponen mayores beneficios para la humanidad. Puede ser apropiado en este momento especular sobre el futuro de la electrónica de transistores. Aquellos que han trabajado intensivamente en este campo comparten el gran optimismo del autor con respecto a su potencial último. Y tengo la esperanza de contribuir a la realización de estas predicciones desde mi nueva organización en California. Shockley se convirtió en una celebridad y empezaron a invitarle a laboratorios por todo el mundo. Hablo con W. Harris, Londres. En Madrid el 30 de enero. Gunther Christian. Tübingen, en Alemania. La République, La Molyneux, Sens, Francia. Viajaba con mucha frecuencia, así que no estaba allí mucho. Cuando volvía, nos informaba de sus visitas a los laboratorios y nos encargaba una serie de nuevos experimentos, aunque no hubiéramos acabado los anteriores. He hablado con Noyce de los planes y también con Moore. Les he dicho que voy a cambiar las reglas. Cambió la dirección del producto. De los transistores a un mecanismo extraño. Un diodo de 4 capas. Material básico. Capas de 2 milímetros. Quería hacer un mecanismo que superara al transistor. Un mecanismo que fuera solo suyo. Cálculos sobre el diodo de 4 capas. Muy optimista. Te mareaba todo el tiempo. Todos habían ido allí para crear transistores con su inventor y de repente ya no iban a trabajar con transistores. Nos volvía locos con aquellos dos proyectos opuestos que él creía que se podían desarrollar a la vez. Esta es mi forma de ser. Es una de mis cualidades como científico. La vacilación. Tengo que restablecer la autoridad. Contaban que a veces llamaba a sus viejos colegas de los laboratorios Bell para averiguar si aquellos chicos sabían de qué estaban hablando. Inestable por Noyce. Inestabilidad debida a WS. Quienes trataban con William Shockley acababan pensando que era el hombre más inteligente que habían conocido, pero también que era un monstruo.
Todos pensábamos seguir nuestro camino y empezamos a buscar la forma de seguir juntos como grupo. Al principio Bob se sentía muy incómodo con aquel asunto. Creo que le daba un poco de miedo. Noyce era el favorito de Shockley. Él y Bob tenían mucha confianza. ¿Qué hacer con Noyce? Buen técnico, pero inmaduro. Podría irse con WS. Creo que puede funcionar. Espero que funcione. He estado reflexionando sobre las dos razones por las que vine aquí: trabajar con Shockley y vivir en la costa oeste. La importancia de la primera ha disminuido notablemente al descubrir que los grandes no son mucho mejores que la media. Le dije, vamos a ir a ver a estos tipos a la ciudad. Vamos a ir los 7 y estaremos encantados de que vengas. Cuando vinieron a recogerme con el coche, subí. Miré en el asiento de atrás y al fondo estaba Bobby Noyce. Le dije, bienvenido, me alegro de verte. Y él dijo, me alegro de haber venido. La clave son las personas. Shockley había formado aquel equipo al que bautizó como los 8 traidores. Fuimos a ver a Rock, considerado como el primer capitalista de riesgo. De hecho, él acuñó el término. Teníamos una lista de... creo que eran unas 35 compañías que podían invertir en ellos. A todas les gustó la idea, pero ninguna se decidió. Así que nos reunimos los 8 y dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Tendremos que buscar trabajo. Y alguien por casualidad dijo, ¿por qué no vais a ver a Sherman Fairchild? Bueno, a mí me sonaba el nombre, porque veía su foto en los periódicos continuamente. Era un playboy que iba mucho al Morocco de Nueva York con su amigo Howard Hughes. Tenían controladas a todas las coristas de Nueva York. Le gustaban los inventores y le gustaba la gente joven, y decidió que a Fairchild Camera and Instrument le podía interesar el negocio que le proponíamos. Pensamos que para cerrar el trato había que intercambiar algo de valor. Alguien sacó un puñado de billetes de $1 nuevos y crujientes. Los fuimos firmando todos, y cada uno se quedó uno y lo guardó. Aquella fue la Declaración de Independencia de Silicon Valley. Miércoles, 18 de septiembre. El grupo renuncia. Me parece que Shockley no acababa de creérselo. Aquello le afectó profundamente. La salida de los 8 no tendrá un efecto real en Shockley Labs. Vieron lo que Shockley intentaba hacer y se dieron cuenta de que podían hacerlo mejor. Podíamos crear un mecanismo en silicio que el mundo necesitaba. Podíamos hacerlo. Cuando creamos Fairchild, empezamos de cero. Tenemos $1 millón garantizado. Su seguro servidor, el director de investigación y desarrollo. Bobby solía quitarte el cigarrillo sin preguntar. Eran los tiempos en que podías tener 4 conversaciones a la vez. Aquella era la parte más divertida. Fairchild envió una delegación desde Nueva York y de repente llegaron aquellos tipos con sombreros, corbatas y gabardinas. Parecían, no sé, gánsteres de Nueva York que no tenían la menor idea de lo que hacíamos allí. Trabajábamos sin un líder. Era un esfuerzo cooperativo. Aún estábamos organizándolo todo y de repente aparece el Sputnik.
Hoy el presidente firmó la ley aeronáutica y espacial en un esfuerzo por tomar la delantera a Rusia en el programa espacial. Ocurrió en el momento perfecto. Teníamos la sensación de que era el principio de un programa de inversiones muy cuantioso para adelantar al Sputnik. La electrónica para el combate representa nuevos conceptos, nuevas herramientas, nuevas armas. Yo tenía mis reservas sobre fabricar equipos militares. Ahora es difícil mirar atrás y pensar cómo eran las cosas en los tiempos de la Guerra Fría. Todo el mundo tenía miedo. En los colegios enseñaban a los niños a meterse debajo de las mesas y todo aquello. Ponte a cubierto. Fairchild. IBM. 100 transistores a $100 la unidad. Orden de compra en noviembre o diciembre. Shockley contrató a un topo en Fairchild Semiconductor para que le informara de lo que estaban haciendo allí. Diciembre del 57. Tienen productos desarrollados. Los primeros productos de Fairchild legítimamente eran fruto de trabajos hechos para Shockley. 2 terminales NPN con licencia. No. Rumores muy extendidos y conversaciones. Anticiparse. Anticiparse. William Shockley se quedó muy lejos de ganar $1 millón como empresario. Su compañía se vendió no mucho tiempo después de que se fueran los 8. No volvimos a tener mucho contacto con él después de aquello. Creo que no volví a intercambiar ni una palabra con él desde entonces. Cuando me incorporé a Fairchild tenía 24 años y todo era nuevo para mí. Estaba vendiendo una línea de productos, sobre todo a contratistas de defensa en California. Cuando decidimos entrar en el mercado de consumo, Fairchild empezó a florecer de verdad. Entonces el presidente de la FCC era un hombre que se llamaba Newton Minow. Mantengan los ojos pegados a esa pantalla. Les puedo asegurar que lo que observarán será un vasto desierto. Newton Minow, un nombre difícil de olvidar. Él estableció que todos los aparatos de televisión debían incluir la función UHF. Para ello había que instalar un amplificador de UHF nuevo en cada receptor. Y por supuesto transistores. La muesca del conmutador UHF debe orientarse hacia la una. Intentábamos vender un transistor de silicio que se había vendido por $150 en aplicaciones militares. De repente podíamos vender millones, pero el precio debía rondar el $1.50. Bob dijo, creo que deberíamos hacerlo. Yo me quedé boquiabierto. Se trata de un producto que hemos vendido a $150. ¿Vamos a cerrar contratos a $1.50? Era lo típico en Bob Noyce. Oía los hechos, pensaba en lo que había que hacer y tomaba la decisión. Vamos a hacerlo. Con las miles de piezas del Vanguard y sus kilómetros de circuitos eléctricos, hay muchas cosas que pueden ir mal. Un pequeño fallo en esta fase significa esto. Un circuito del sistema de control deja de funcionar. Las cámaras registran una bola de fuego. Hacía un tiempo que los militares intentaban avanzar en cierto tipo de electrónica microminiaturizada. El problema era que según los circuitos se iban haciendo cada vez más complejos, el número de transistores y conexiones aumentaba exponencialmente. Había que hacer docenas de esas cosas en placas de circuitos impresos para construir algo complicado, como un ordenador. La fiabilidad de los conectores es una de las limitaciones del sistema. Si no funcionan, ocurren fallos. Estamos hablando de 100.000 componentes. Es cuestión de números. Se puede probar matemáticamente que nunca va a funcionar. No se puede llegar a nada. Métodos para aislar múltiples mecanismos. En muchas aplicaciones sería deseable poder hacer que múltiples mecanismos... La cuestión era, ¿se pueden hacer 2 mecanismos en el mismo trozo de silicio?
para hacer interconexiones entre mecanismos como parte del proceso de fabricación. Nos convencimos de que podíamos hacer un mecanismo con 4 u 8 transistores. El circuito integrado, un conjunto de componentes electrónicos miniaturizados en una sola placa de material semiconductor, también conocido como microchip. Producido por primera vez por Jack Kilby, de Texas Instruments. A finales de los 50, Kilby hizo un dibujo y creó lo que es básicamente una placa de germanio con cables que entran y salen. Aquí en California, Bob Noyce hizo el mismo dibujo, con la diferencia de que su mecanismo era viable. En la historia de la tecnología, como Bell con el teléfono, él no era el único que estaba trabajando con teléfonos en aquel momento, por decirlo así. Pero tienes que ser capaz de construir el mecanismo. El problema con el circuito integrado es cómo la unidad se conecta a los semiconductores, cómo se pasa un cable que los conecte. Y hay que aislar eléctricamente los mecanismos. Tiene que ser cada uno un mecanismo individual. Jan Herney, un hombre ahora casi olvidado, dio con la forma de crear circuitos metálicos planos. Hasta entonces los interruptores siempre habían sido tridimensionales, las válvulas termoiónicas y los transistores también. Pero de repente el transistor pasa de tener 3 dimensiones a tener 2. Se vuelve plano y su fabricación será un proceso de impresión. Esto es posible utilizando el método de Herney. Ahora vamos a explorar todas las formas posibles de hacer esto. Aquella idea cambió la industria por completo. Noyce y Kilby recibieron el crédito por la invención del circuito integrado, pero Herney lo hizo posible. Creo que esta nación debe proponerse alcanzar el objetivo de hacer que un hombre pise la superficie de la Luna y regrese a la Tierra. Era la época de la carrera espacial y con toda aquella electrónica y coches aerodinámicos, teníamos la sensación de que era la tecnología la que nos había permitido tomar la delantera y que nos mantendría en primera posición como nación. Esto no es solo un cambio para el ingeniero. Creo que es un cambio para toda la sociedad. Yo estaba viendo a Alan Shepard. Había muchas cosas nuestras en aquella nave. Mantuve los dedos cruzados. La comida japonesa es muy interesante, sobre todo el pescado crudo, que me gusta mucho. Experimentar el contraste entre culturas ha sido un placer. Estuve con él un par de veces en Japón. Era un gran inventor y un gran tecnólogo, pero también era un gran vendedor. Noyce era inteligente y sabía que aquella gente estaba interesada en fabricar lo que Fairchild estaba fabricando. Después de la guerra, Japón era un país muy pobre. No había suficientes recursos naturales, ni energía, ni alimentos. Había una gran escasez. No teníamos nada que exportar. En aquellos días, Made in Japan se relacionaba con productos baratos y más bien de baja calidad. La mayor parte de su trabajo en transistores de silicio eran pruebas experimentales, no tenían nada en producción. La tecnología que tienen la han conseguido mediante licencias.
Resultó que podíamos ganar mucho dinero vendiendo licencias de aquello a los japoneses. Nuestro patrimonio de patentes producía varios millones de dólares al año. Aquello parecía demasiado dinero solo por abrir sobres y sacar los cheques. En volumen de circuitos integrados, el mes pasado enviamos más que toda la industria en enero. Ya no tenemos pedidos de 10.000 unidades, sino de medio millón o de 1 millón. El número de circuitos integrados que hay en uso ahora mismo en el mundo es mayor que la población total de seres humanos. Lo convertimos en una industria de producción masiva. Éramos los Henry Ford de los transistores. Fairchild Semiconductor es la empresa más interesante de la historia de Estados Unidos. Es la mayor locura empresarial de nuestra historia y probablemente es el mayor conjunto de talento intelectual que ha habido en ninguna empresa de este país. Bob Noyce se hizo muy famoso, muy popular, y de hecho se le llama el dios de los semiconductores. La cultura asiática ha reverenciado a nuestros innovadores y científicos. En China, Bill Gates es Britney Spears. Por desgracia, en Estados Unidos, Britney Spears es Britney Spears. Y hay una gran diferencia. Gracias al circuito integrado, un día tendremos teléfonos portátiles, sistemas de envío de mensajes y televisiones que cabrán en la palma de la mano. En Sayose, Thailand, la cúpula corporativa veía a Fairchild como una vaca lechera y querían ordeñarla. Sabían quiénes eran y sabían lo que tenían, pero la empresa matriz no lo veía, como Shockley. Y dijeron, ¿por qué hacer ricos a otros? Vamos a hacerlo nosotros mismos. Yo me despedí y me fui a Teledyne. Sabía que estaba hablando con ellos y poco después supe que él, Jan Herney y Shelton Roberts se iban. Con aquello comenzó el patrón de joven empresa de éxito que triunfa en Silicon Valley y de la cual salen un montón de veteranos de la industria que crean compañías similares. 6 de los 8 se fueron. Con los Fairchildren, los niños de Fairchild, como los llamaron, nació Silicon Valley. Había una cantidad enorme de tecnología sin explotar en el país. Aquello tenía que acabar reventando. Todo empezó con Shockley, después con Fairchild, y ahí empezaron aquellas permutaciones y combinaciones. Empresas derivadas de empresas derivadas, era casi como una ameba. Encajar más componentes en los circuitos integrados. Por Gordon E. Moore, director de investigación y desarrollo de los laboratorios de Fairchild Semiconductor. Una revista del sector, Electronics, me pidió que predijera qué pasaría en los siguientes 10 años. Los circuitos integrados llevarán a maravillas como computadoras personales, control automático en automóviles, equipos portátiles. Los primeros circuitos integrados tenían 8 componentes. Un día estábamos trabajando en el laboratorio y conté que salían unos 60. Hice un gráfico en un papel y en esencia era una línea recta que ascendía exponencialmente. Estos mecanismos son el doble de potentes. Doblan su potencia cada 18 meses. Y entonces dije, durante los próximos 10 años vamos a duplicarlos y vamos a pasar de 60 elementos en un circuito integrado a 60.000. Y ese fue el camino a seguir. Pensando en el futuro, con la distancia suficiente, intuimos unos niveles de potencia y eficiencia que hacían soñar a la gente. No es solo la potencia de los ordenadores. La secuenciación del ADN se duplica cada año. Los datos cerebrales que recogemos, el número de bits que movemos, incluso los paneles solares. Todo crece a este ritmo exponencial. De todo lo que crece exponencialmente se dice que sigue la ley de Moore. Y yo me llevo todo el mérito. Cuando Gordon puso por escrito esa ley, estableció el listón de lo que la industria debía rendir en los siguientes 40 años. La ley de Moore marcó ese ritmo maníaco al que funciona Silicon Valley.
Llega un momento en que la operación de la máquina se vuelve tan odiosa, te produce tal rechazo en el corazón, que ya ni siquiera puedes tomar parte pasivamente. Y tienes que meter tu propio cuerpo entre las marchas, los engranajes, las palancas y en todo el aparato para hacerlo parar. La Fuerza Aérea de Estados Unidos añade el bombardero A-37 a su creciente arsenal de poder aéreo en Vietnam. De repente la tecnología fabricaba las armas en las que los hijos de las flores metían sus pequeñas florecitas. Veíamos lo que ocurría, pero no nos afectaba directamente. Los manifestantes tomaron las calles. Los estudiantes protestaron por la participación de la universidad en el programa de defensa. Nadie hablaba de política, ni discutíamos si debíamos irnos de Vietnam o no. Estábamos muy ocupados haciendo nuestro trabajo. Salvemos nuestro honor nacional. Paremos los bombardeos y paremos la guerra. Ellos no estaban en las calles. Se enfadaban porque los disturbios no les dejaban llegar a su laboratorio. Dos revoluciones se sucedieron simultáneamente y no sabían mucho la una de la otra. Y Shockley cayó en mitad de todo aquello. El coeficiente intelectual medio de un negro casi siempre es inferior al de un blanco. ¿Es la incapacidad de los negros para escapar del gueto consecuencia de 300 años de desigualdad legal? ¿O hay un componente genético racial significativo? Publicó numerosos artículos que afirmaban que los afroamericanos eran intelectualmente inferiores a los blancos. Y que siempre lo serían, porque era parte de su estructura genética. Había 3 o 4 profesores en Stanford que habían trabajado con él mucho tiempo, yo entre ellos. Y pasó aquel primer artículo a varios miembros del cuadro docente del Departamento de Genética, en especial a Josh Lederberg, que era premio Nobel. Josh lo leyó y dijo, esto es completamente absurdo. El valor de dudar ante el deseo de creer es lo que verdaderamente identifica al científico. La verdad os hará libres. Así que ahora era su premio Nobel contra el de Lederberg. Era él contra la comunidad genética. Una locura, una auténtica locura. Creo que en muchos sentidos Shockley era más famoso que los 8 de Silicon. Yo no sabía mucho de ellos, pero sabía vagamente quién era Shockley. Aquel hombre era un físico, pero estaba diciendo barbaridades sobre las razas y la raciología, como él lo llamaba, y aquello iba en contra de lo que ocurría en el resto de la sociedad. Los negros están perdiendo terreno relativamente. Shockley se crecía con la controversia. Probablemente disfrutó mucho con todo aquello. Hay generaciones enteras de personas que creen que Shockley era racista, y yo pensé, un momento, a este hombre hay que hacerle hablar. Querido señor Fairchild, le adjunto copia de mi carta de renuncia. Nuestra situación personal se ha complicado por el hecho de que desde hace años el semiconductor es más rentable que la compañía entera. Fairchild Camera and Instrument había despedido a 2 directores ejecutivos en 6 meses. Demasiada presión en busca de beneficios. Bob era el candidato más obvio, e iban a pasarle por encima. Bob se lo tomó un poco como una afrenta. Según Fairchild ha ido creciendo, cada vez he disfrutado menos con mi trabajo. Quizás se deba a que me crié disfrutando de las relaciones personales que brinda un pueblo. Ahora empleamos al doble de la población total del pueblo en el que crecí. Los tipos más corporativos de la jerarquía pensaban que lo que importaba era el capital, pero lo más importante era el capital humano. Bob Noyce era una estrella del rock.
No basta con decir, nuestro objetivo es crecer y obtener beneficios. Eso es lo que intenta hacer todo el mundo. Yo prefiero una compañía pequeña que esté intentando desarrollar algún producto o tecnología que no haya hecho nadie nunca. Era una sensación que existía en Silicon Valley, pero no en el este. No tenías que preocuparte por fracasar o cambiar de trabajo. Un fracaso era solo una historia para contar en un cóctel, no el fin de tu carrera. Bob Noyce me dijo, Gordon y yo vamos a formar una nueva compañía. ¿Nos ayudaría? Inversores: Save Fairchildren 600, Rock 300, Grinnell College 250. Nunca fracasamos en nada, así que no nos pareció que fuera un gran riesgo, a mí por lo menos. En 48 horas estaba hecho. Intel es la única compañía en la que he invertido de cuyo éxito he estado seguro al 100%. La gente está aquí por sus habilidades. Veo la compañía más como un proyecto en cooperativa que como una estructura autoritaria. Desde el primer día, Bob y Gordon decidieron cambiar lo que no les gustaba de Fairchild e implantar aquí su propia filosofía. Es una comunidad y no un ejército. Estaban totalmente convencidos de que tenía que ser una organización democrática, casi horizontal, lo que era una idea bastante nueva. Estábamos sentados asignando opciones de compra de acciones y alguien dijo, ¿por qué no se las damos a todos los empleados? Correspondencia interna. A todos los empleados de RN Noyce. Aquí está la actualización de resultados del tercer trimestre. Contratamos a cientos de estudiantes universitarios. No tenían ni idea de lo que era una opción de compra. De hecho, fui a ver a un abogado para saber un poco más sobre lo que significaba aquello. Y me dijo, bueno, no sé, puede haber beneficios o no. Y hubo grandes beneficios. Me pareció una idea genial hacer accionistas a los empleados. Así piensas, es mi compañía, a la gente le importa. Cuando el consejo me ofreció acciones, me sentí un poco abrumada. Todo el mundo pensó que las cosas cambiaban gracias a Woodstock, la contracultura, las protestas en las calles. Nadie se dio cuenta de que los que realmente estaban cambiando todo eran aquellos tipos con camisas blancas y corte de pelo a cepillo de laboratorios como Intel. La juventud nos motivaba. No sabíamos que no se pudiera hacer, así que lo hicimos. Recuerdo que estaba en Intel, trabajando, cuando el hombre pisó la luna. Un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para la humanidad. Ese momento en que miras atrás y dices, vaya, pues sí, lo hemos conseguido, es estupendo. Bob y yo estábamos en una fiesta y vi a Shockley. Sabía que no habían hablado en años, desde que Bob había dejado a Shockley, porque Shockley se negaba a hablar con ninguno de ellos. Había un acto de firma de libros en Atherton y apareció allí. Esa fue la primera vez que le vi. Su madre había muerto hacía poco, así que me acerqué y le dije cuánto lo sentía. Y bueno, intenté iniciar una conversación y se puso a hablar conmigo. Así que me acerqué a Bob y le dije, ven, vamos. Y estuvieron hablando un poco. Creo que fue la única vez que hablaron. Básicamente, la idea sería que para tener un hijo legal, una mujer tendría que presentar un certificado que habría adquirido previamente. William Bradford Shockley, Premio Nobel, cuyo trabajo contribuyó a dar forma al mundo moderno, murió de cáncer de próstata en su casa de California el sábado. Tenía 79 años. Cada chica, al cumplir los 17, recibiría un certificado que le autorizaría a tener, por ejemplo, 2,2 hijos legales. Sus primeras contribuciones al transistor y al nacimiento de Silicon Valley quedarán ensombrecidas por sus controvertidas declaraciones sobre las razas.
Se llamó a William Shockley el Moisés de Silicon Valley, porque llevó a su gente a la tierra prometida, pero a él se le negó la entrada. En muchos sentidos, Bob Noyce y William Shockley eran diametralmente opuestos. Robert Noyce fue el visionario que pensó en lo que iba a significar esto y que creyó que en última instancia afectaría a todo. Todos los americanos deberían conocer a Noyce. La ironía es que hasta en la muerte, Bill Shockley y Bob Noyce están conectados. No ha habido nada igual al shock que sacudió Silicon Valley el día que murió Bob. Fue un golpe mortal para esta ciudad. Shockley era un anciano, tenía casi 80 años, pero que Bob Noyce muriera de un ataque al corazón a los 62 solo un año después parecía imposible. ¿Es posible imaginar un mundo sin los 8 de Fairchild? Ellos nos dieron el modelo de cómo trabajar y cómo vivir en la era de la electrónica. Cuando era pequeño, recuerdo volver andando a casa desde Coney Island o desde Brooklyn a Brighton Beach, donde vivía. Y muchas veces había nieve. El suelo estaba cubierto de nieve y yo iba andando por el paseo marítimo como 2 kilómetros hasta mi casa y las únicas huellas que había eran las mías. Ocurre. No muy a menudo, pero sí de vez en cuando. No te dejes encumbrar por la historia. Sal y haz algo maravilloso.